Buenas tardes a quienes nos escuchan y nos ven en Ojo con los Medios por Ave Yala y por la radio Causachuncoca. Hoy vamos a hacer otro programita en conexión con la ciudad de Cochabamba, allí con la Yacta, porque hoy concluyó la Cumbre Sindical Internacional Antiimperialista organizada por la Central Obrera Boliviana, organizada por la Federación Sindical Mundial, una de las dos federaciones mundiales que reúnen a trabajadores de todo el mundo. Nuestro presidente Evo Morales Aima estuvo ahí, cerró el encuentro, así que vamos a, justamente aparte en un aniversario muy importante, porque hace justamente un año el presidente era secuestrado, su avión era secuestrado en Europa, Francia, Italia, España y Portugal le cerraron el acceso al espacio aéreo cuando regresaba desde Moscú. Fue una jornada que indignó al mundo y podemos decir, como escribió en 1919 John Reed en su famoso libro Los 10 días que conmovieron al mundo, las jornadas que se vivieron hace un año atrás las podemos denominar como los 30 días que indignaron al mundo, esas jornadas que se dieron a partir del 2 de julio con el secuestro del avión del presidente, pero nos vamos ya mismo a Cochabamba porque ahí vamos a hacer una comunicación con nuestro querido comandante Andrés Allari, quien cubrió para Ojo por los Medios y para Hispan TV esta cumbre sindical internacional y antiimperialista. Comandante, ¿nos escucha? Le escucho fuerte y claro, doctor. ¿Cómo anda todo por La Paz? Acá estamos en esta transmisión. Ya es noche cerrada, le cuento, aquí en la Yacta. ¿Todo tranquilo? Todo tranquilo. ¿Con frío o está bien la temperatura por ahí en el vallecito? Es, Le cuento que hay bastante amplitud térmica. Aquí se pone fresquito durante la noche, frío durante la madrugada, más frío cuando amanece, pero después ya sale el solcito y la temperatura sube un montón, más o menos pasa de unos 2-3 grados a unos casi 25, entre 25 y 30. Llama la atención la gran amplitud térmica de la Yacta. Está bien, pero bueno, bajó unos metritos y ahí pudo disfrutar un poquito más de calorcito. Sí, 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 no, el calorcito acá, como decimos nosotros, pipí cucú. Y bueno, estuvimos hoy en la Casa Campestre. Me llamó mucho la atención la gran expectativa que tenían todos los delegados internacionales, alrededor de 80 delegados internacionales de una veintena de países. Le puedo nombrar Perú, México, bueno, los países que ya estuvimos pasando aquí por Ojo con los Medios, los representantes que estuvieron dándonos testimonios del Uruguay, de Chile, de Brasil, de El Salvador, de Nicaragua, de Egipto, de la India, de Irán. También había un grupo de representantes de la Federación Rusa. En fin, una buena muestra de sindicalistas estuvieron presentes en estos 3 días del encuentro sindical internacional antiimperialista. Hay un llamado, me parece muy importante, a la unidad. El presidente Evo Morales siempre, en el marco de lo interno, destaca la importancia que tiene la unidad, ¿no?, para el proceso de cambio boliviano, y me parece que uno de los aspectos que han tratado que ha tratado de irradiar las delegaciones o la delegación boliviana es el tema de la unidad ya en el ámbito internacional para combatir las políticas neoliberales, capitalistas, proimperialistas. Así que me parece que ese es uno de los aspectos destacables, y también cerraron todos filas en torno a la demanda marítima de Bolivia, ¿no? Sí, fue contundente hoy el discurso del presidente, también de las resoluciones de la cumbre sindical antiimperialista. Se notó también un espíritu muy fuerte de clase de las 100 organizaciones de 22 países que se acercaron hasta nuestro país. ¿Cuál es el aspecto? Porque existe otra central sindical que es la Confederación Sindical de las Américas que, digamos, agrupa centrales ya más de un arco político ideológico mucho más variado. ¿Qué se espera de este encuentro? Se habló en este marco de unidad de iniciar encuentros con las centrales sindicales que no están dentro de este marco. No, de eso no se ha hablado, doctor, y tampoco está claro cuándo va a ser la próxima reunión. El presidente Evo mencionó, destacó la necesidad de que durante la próxima reunión de este grupo de sindicatos de la Federación Mundial se
haga en países donde estén sus gobiernos amenazados por las políticas imperialistas o injerencistas, ¿no? En aquellos gobiernos progresistas que estén inmersos en procesos desestabilizadores. Dijo, hace falta que si cuando hagamos la próxima reunión, en cualquiera de estos países, yo me imagino que, por ejemplo, hoy sería pertinente hacerlo en la República Bolivariana de Venezuela, entonces destacó como aspecto importante que este grupo político dé apoyo a aquellos gobiernos contrahegemónicos que, reitero, se encuentran amenazados por las políticas imperialistas. No está claro en este sentido qué va a ocurrir, ni si se van a hacer otro tipo de alianzas con otras federaciones o grupos sindicales globales, por decirlo de alguna manera. Y hubo hoy además un acontecimiento importante que fue la presentación del libro sobre el secuestro que sufrió el presidente Evo Morales en Europa el año pasado cuando intentaba volver de Rusia, de la Federación Rusa, hacia Bolivia, y 4 países de Europa le negaron el uso del espacio aéreo, tuvo que aterrizar de emergencia en Viena, en Austria, que sí le cedió su espacio aéreo, y nuestro querido amigo y compañero Coco Cuba, director de la Agencia Boliviana de Información, ABI, presentó ese libro. Veo que lo estás mostrando aquí para todos nuestros televidentes y los que nos oyen en la radio Causachuncoca. Les contamos que el comandante nos está mostrando en exclusiva la tapa del libro. Ahí lo vemos a imagen partida, la mitad de la cara del comandante y la mitad de la cara de Evo. Impresionante. Esto que estoy haciendo es una muestra de populismo, doctor. Queriéndome parecer al presidente Obama, no da para nada, ¿no? No, pero no sabe el contraste que hace el pelo tupido y azabache del presidente Morales con su calva, es impresionante. Ahí está, más o menos Ahí ahora para está. poder Sí, ahí a está. tener peluquín. Ahí está mejor. Esta es la portada del texto de Jorge Coco Cuba, muy bonita, por cierto, Julio 2, historia de un secuestro presidencial. La crónica, entonces, del virtual secuestro del presidente Evo Morales, del que, como usted bien refería, hoy se está cumpliendo su primer aniversario. Que no descansan nuestros amigos imperialistas en faltarnos el respeto, creo, a todos aquellos quienes cuestionamos un poco las políticas hegemónicas. Recién estaba leyendo una crónica excelente de la situación de Ucrania, doctor, en el portal Rebelión. Me parece que sería interesante que la semana que viene hablemos un poco de Ucrania, ya que estamos hablando de antiimperialismo, de hegemonía, de contrahegemonía, de políticas injerencistas. Ucrania obviamente es uno de los casos más destacados en este sentido, en este momento, y vale la pena que le destaquemos un tiempito. Pero hoy, bueno, hoy es el aniversario del secuestro del presidente Evo Morales. Habló el primer mandatario sobre este tema en la Casa Campestre hoy, en ese cierre junto a los delegados sindicales, y también me parece que entonces es pertinente que repasemos un poco el discurso del presidente Evo Morales aquí en Ojo con los Medios y nos detengamos a analizarlo. No sé qué le parece a usted desde los estudios en La Paz. Me parece perfecto y justamente en su discurso habló sobre a quién considera el autor intelectual de este secuestro que sufrió el presidente Morales hace un año. Así que te parece, podemos ir a ver esa notita en la cual hoy el presidente, en su discurso de cierre de la cumbre sindical antiimperialista, comenta justamente al año de su secuestro sus impresiones. Vamos a eso entonces. Yo no sé si con los hermanos dirigentes de Europa hay que juntarnos también para liberar Europa de Estados Unidos. Yo sigo convencido que el autor intelectual, hasta material, yo diría, es Estados Unidos. Pero no nos arrepentimos ni vamos a ser vengativos. Así como el año 2002, durante la campaña, en mi primera candidatura, ¿qué decía el embajador de Estados Unidos, Manuel Rocha? Decía que Evo es Bin Laden andino y los cocaderos los talibanes. Y no voten por Evo Morales. Si votan para el Evo, no va a haber cooperación ni inversión. Ahora los datos demuestran que más bien se ha triplicado la inversión en especial.
Cuando dijo el embajador de Estados Unidos durante la campaña, yo decía, bueno, algunos compañeros preocupados, molestos. Yo decía, no hay por qué molestarse. Decía que es nuestro mejor jefe de campaña, el embajador de entonces, de Estados Unidos. Y como que, compañeras y compañeros. Y cuando pasó esto, el 2 de julio, Guante decía que ahora ya no es el embajador de Estados Unidos nuestro jefe de campaña, sino es el presidente Obama, nuestro jefe de campaña. A esa conclusión llego. Por eso no nos arrepentimos, sino será parte de la historia lo que pasó el 2 de junio de los años pasados. Veíamos ahí y escuchábamos al presidente Evo Morales justamente hablando de Europa, de la sumisión de Europa y pidiendo que alguna vez se liberen del liderazgo de los Estados Unidos, de la opresión de Estados Unidos, y también marcando que él pensaba que Estados Unidos había sido responsable de ese secuestro. Recordemos que Estados Unidos suponía que el ex contratista de la CIA, Edward Snowden, que filtró un montón de temas sobre las escuchas telefónicas ilegales que realizaba y el espionaje de Estados Unidos, estaba en ese avión porque él volvía de la Federación Rusa. Comandante. Sí, también es una referencia, mucha referencia histórica, doctor. Habló de que un día como hoy también fue detenida la heroína Bartolina Sisa y también se refirió a lo que fue la colonización por parte de las potencias europeas tras llegar al continente americano en 1492 y de cómo se repartieron, se juntaron entre algunos reyes, entre algunas monarquías europeas y decidieron la repartija del Abya Yala, ¿no?, de nuestra América. Tenemos por ahí también preparado un material sobre esa parte del discurso de Evo Morales, hizo referencia también a las monarquías actuales, dijo, no puede ser que sigan existiendo monarquías, en una declaración me parece que es por demás sensata, ¿no? Entonces vamos a aprovechar para repasar, es un poquito largo el material, son unos 6 minutos, el repaso histórico que sobre todos estos temas hacía el primer mandatario en la Casa Campestre hace un par de horas. En las distintas etapas ha vivido una repartija imperial. Muy bien podemos recordar la mal llamada descubrimiento de América, la mal llamada encuentro de dos mundos, de dos culturas, que el 12 de octubre de 1492 llega esta delegación de Europa hacia Abya Yala, ahora llamada América. ¿Para qué? Para someternos a los pueblos indígenas, para robar nuestros recursos económicos. El primer reparto imperial ha sido mediante el Tratado de Tordesillas de 1492, donde España y Portugal, ¿qué decían? Creo que decían la tierra del quien la descubra. Una invasión. Se han dividido a Abya Yala entre Portugal y España en 1492, un 7 de junio. El primer reparto imperial, el segundo para África. La conferencia de Berlín, celebrada entre el 15 de noviembre de 1884 y el 26 de febrero de 1885 en la ciudad de Berlín, que fue convocada por Francia y el Reino Unido y organizada por el canciller de Alemania, Otto von Bismarck, con el fin de resolver la repartición de África. Y se repartieron África, el segundo reparto imperial. El tercero recientemente, firmado el 16 de mayo de 1916, fue un acuerdo secreto entre Gran Bretaña y Francia para dividirse el Oriente Medio, una vez concluida la Primera Guerra Mundial. Ahora ya no se han tratados, ahora no se convoca. Así como hace un momento decía un compañero, ahora usan al Consejo de Seguridad o usan a la OTAN para invadir y para seguir controlando los recursos naturales. Tienen los distintos instrumentos, medios de comunicación,
que desinforman, que desorientan, y las luchas del pueblo son ocultadas, son ignoradas. Y no faltan algunas iglesias que acompañan esta forma de dominación. Solo quiero contarles, yo sé que la mayoría son católicos, yo soy católico, pero por culpa de algunos pequeños grupos de la Iglesia Católica, hasta pierdo confianza en la Iglesia Católica. Tal vez culpa a veces a mi madre me enseñó a ser católico, mi madre me enseñó a rezar a ojos cerrados el momento del Padre Nuestro, y quiero contarles, hermanas y hermanos que nos visitan. Yo de presidente, mis primeras misas, donde nos pedían llamado Te Deum, voy a la misa, llegó la hora de orar, yo con mi banda presidencial, con la medalla presidencial, como llegó la hora de rezar, como tal, mi mamá me enseñó, hay que agacharse, cerrar los ojos y rezar, yo lo sé. Y la prensa de la derecha, ¿qué dice? El presidente se durmió en la misa. Ahora tengo que rezar mirando al canal de televisión, ojo abierto, para que no me digan que el presidente se ha dormido en la misa. Esos son los medios de comunicación que están solo buscando cómo desprestigiarnos, humillarnos. No sé si hermanas y hermanos escuchan estos días, hablan de la democracia, hablan de la unidad en algunas celebraciones de las misas. El pueblo boliviano, lo que nunca está unido, un movimiento político con los trabajadores de toda Bolivia. Para algunos sacerdotes no hay unidad. Y cuando el Estado estaba alejado del pueblo, para algunos sacerdotes había unidad. Mi experiencia sindical, cuando el pueblo arrincona al Estado, hay la Iglesia Católica buscando mediar soluciones. Y cuando el Estado arrincona al pueblo con represión, no hay ninguna iglesia evangélica católica que pueda salvar a ese pueblo arrinconado por el Estado. Esa es nuestra experiencia, esa es nuestra vivencia. Qué lindo es escuchar las misas, yo digo, en las áreas rurales, de esos sacerdotes que viven con la gente que necesita, tal vez de su Estado, de sus dirigentes. Y prefiero irme a escuchar misas en las áreas rurales. Realmente nos levantan bastante, oran por nosotros. Hay distintas iglesias, algunos obispos de la Iglesia Católica, iglesias evangélicas oran, entiendo perfectamente, porque sienten igual que su pueblo. Pero ahí en la cúpula, las jerarquías están en otro mundo, lamentablemente. Y aquí, especialmente los pueblos indígenas, profundamente debemos revisar la historia de algunas iglesias que hicieron mucho daño, que son instrumentos de dominación, de sometimiento. Bueno, ahí teníamos al presidente Evo Morales haciendo un recorrido muy interesante por la historia de la repartición imperial y de las dominaciones de Europa en América, en África y en Asia, y también dándole una retadita, ¿no? Una advertencia sobre los medios de comunicación y sobre el rol también de las cúpulas eclesiásticas en estos roles de dominación, comandante. Sí, así es, doctor. Y usted sabe que el presidente Evo Morales últimamente está siendo muy crítico con algunas cuestiones simbólicas, por ejemplo, nombres de algunos colegios o de algunas localidades. Hoy estábamos, mientras escuchábamos esta parte del discurso, estábamos por ahí con algunos colegas y decíamos, tenemos ahí en el medio del centro de La Paz a la Plaza Isabel la Católica, el monumento a Cristóbal Colón en medio del Prado paceño, también como que hay que cuestionar un poco esos símbolos, ¿no? Y recordábamos, justamente el otro día, ¿no?, con los medios, el hecho de que nuestra presidenta Cristina retiró el monumento a Cristóbal Colón de atrás de la Casa Rosada y van a instalar allí a la generala Juana Zurduy, ¿no? Tenemos un debe, anotamos un debe ahí con Isabel la Católica y Cristóbal Colón
en el centro paseño. Exactamente, porque lo simbólico también es importante cuando va, en estos casos también acompañado por las decisiones políticas y por la recuperación de la historia, de la memoria y de las tragedias que sucedieron por culpa de los imperialismos y los colonialismos en todo el mundo. Doctor, les invito a todos quienes están sintonizando y quienes están viendo con los medios a hacer aquí un pequeño cortecito. ¿Cómo está saliendo esto? Ustedes pueden llegar a ver un poquito, tenemos algunos problemas técnicos con el internet, pero más o menos zafamos la transmisión ultrasatelital que estamos haciendo. Sí, zafamos. A veces Excelente. va y viene, pero zafamos. Se le nota que es claramente usted. Ahí observamos unos libros, observamos unos cuadros detrás suyo, así que más o menos se ve todo. Y ahí con el librito del presidente Evo, 2 de julio, escrito por nuestro querido colega y amigo Jorge Coco Cuba, nos vamos a un cortecito. Quédate ahí que vamos a seguir analizando el discurso presidencial en Cochabamba. Avia Yala Televisión. Via Yala Televisión. Un continente de culturas. Segundito bloque de Ojo con los Medios por Avia Yala Televisión y la radio Causachuncoca allá en Cochabamba. Y justamente como hablamos de Cochabamba, comandante, el tema del imperialismo, esa raigambre antiimperialista que tiene el movimiento cocalero y por lo tanto nuestro presidente, también estuvo muy presente en su discurso y específicamente sobre el tema de los pretextos que busca el imperialismo para invadir países o casualidad donde hay petróleo o recursos naturales. Sí, doctor, ahora realmente resulta una maldición tener recursos naturales, ¿no? Y los países, ¿se acuerda que hay una presentación que pasaba Walter Martínez de un militar estadounidense que decía en el año antes de la invasión a Irak, nombraba una serie de países que iban a ser invadidos por Estados Unidos y con lo que la principal potencia mundial pasaría a controlar esos recursos naturales? Y estaban todos estos que fueron invadidos después, primero Irak, Libia, Siria, y evidentemente Sudán. en toda esta elucubración o en esta lista de países va a aparecer inevitablemente la República Islámica de Irán, que es un bastión importantísimo para las potencias occidentales y para Estados Unidos por sus reservas energéticas, y ya lo venimos discutiendo y debatiendo aquí en el programa. Tenemos que tener presente que tras toda esta estrategia de desestabilización regional en Irak, en Siria, está por detrás la República Islámica de Irán y sus reservas petrolíferas y gasíferas. Lo que sí, entonces tengamos presente esto que decíamos hace un rato, es una maldición al final de cuentas tener recursos naturales. Bolivia tiene que prestar atención también, Venezuela ni que se diga por sus reservas de petróleo y gas, así que América Latina también nos toca nuestra parte, y dicen también, doctor, que en los próximos años el agua va a ser uno de los recursos naturales más solicitados, y aquí en América del Sur también tenemos reservas muy importantes en ese sentido. Vamos a repasar entonces, como vos decías, lo que dijo el presidente Evo Morales. Te cuento también, antes de que presentes esa nota en La Paz, que en todos los rincones de Cochabamba, a través de la Causachum y en el Valle Alto, resuena contextos. Ya he recibido las primeras reacciones. Uy, contexto. Ojo con los medios. Me quedé en el programa de antes. Déjà vu. Un déjà vu, bueno. Estábamos antes con contexto y ahora con ojos con los medios. Bueno, ojo con los medios resuena en todos lados como resonaba contexto, doctor. Sí, y sabe que le cuento que ha resonado también en Ojo con los Medios la aparición de el embajador Gringolandis en nuestro país. Me han parado un par de veces por la calle preguntando quién es ese señor que interfiere en nuestras comunicaciones cada tanto tiempo, así que... No me diga que el embajador también está adquiriendo fama. Está adquiriendo fama, me parece que ese es un personaje muy particular, que tiene una pátina de buena onda, de divertido con su acento, obviamente detrás de intereses macabros, pero me parece que su estilo ha calado hondo en la ciudadanía. Lo que pasa es que se hace el simpaticón. Exactamente. Pero es la nueva estrategia Gringolandis e imperialista para derrotarnos.
nuestra tarea, doctor, tiene que ser la de poner sobre la mesa y destapar sus planes desestabilizadores y golpistas, porque ya sabemos que para eso vienen, no nos va a engañar el tipo este. No, desde ya. Y como usted dice bien claramente respecto de que las próximas guerras serán por el agua, justamente en el acuífero guaraní, ubicado en las fronteras entre Brasil, Paraguay, Uruguay y la Argentina, se concentra la mitad del agua potable del planeta. O sea que imagínese que eso en cualquier momento va a ser un nuevo pretexto imperial. Pero justamente hoy el presidente Evo Morales hablaba de los pretextos de las potencias imperiales, en especial los Estados Unidos, en las invasiones de Libia, de Irak y en la desestabilización de Venezuela. Escuchemos al presidente. Dijeron que Saddam Hussein tenía armas de destrucción masiva. Inventaron, han hecho creer al mundo mediante sus medios de comunicación como CNN, invade. Ahora, ¿cómo está Irak? El petróleo, los recursos de quién es en este momento. Usaron para invadir a Libia los derechos humanos, enfrentaron entre hermanos libios. Ahora, ¿en manos de quién está el petróleo libio? Yo solo quiero comentarles, estaba una cumbre con jefes de Estado de Europa. Después de que invadieron a Libia, preguntaba a un presidente, ahora, ¿quién es dueño del petróleo libio? Le digo, el presidente de Europa. Me dice, no me pregunte eso a mí, preguntarle a ese presidente que está sentado. Era otro presidente de Europa. Quiero decir, tal vez en Sudamérica está intentando con Venezuela, pero vamos a defender la revolución bolivariana de Venezuela. Van a fracasar. Seguramente están intentando crear como una confrontación total para después invadirlo. Estoy convencido que el pueblo venezolano, consciente, y todos, nuestra obligación a defender. Qué bueno sería, compañeros dirigentes de la Federación Mundial Sindical Antiimperialista, los próximos eventos como esto debemos llevar donde presidentes antiimperialistas, gobiernos anticapitalistas están siendo amenazados políticamente o económicamente. Reunirnos ahí para expresar nuestra solidaridad y demostrar que aquí estamos los pueblos del mundo, defender a ese presidente de gobiernos antiimperialistas. Y va creciendo. Si ha habido algunos golpes de Estado, fracasaron. Tal vez muy pocos golpes de Estado ahora, si no hay una liberación democrática, una liberación con la conciencia del pueblo, de los pueblos del mundo, y siguen creciendo, pero también siguen los chantajes, siguen los amedrentamientos financieros, económicos. Es nuestra obligación como expresar nuestra solidaridad. Yo sigo pensando, compañeras y compañeros de Bolivia, si los presidentes desde el primer momento de la fundación de la República hubieran usado bien los recursos naturales, Bolivia en este momento está expresando solidaridad con todos los pueblos del mundo. Tanta plata nos han robado, tantos recursos naturales nos robaron. Y en corto tiempo estamos demostrando, sí, cuando los pueblos son dueños de sus recursos naturales, cambia la situación económica. Se acaba la mendicidad, se acaba, compañeras y compañeros, de ese estado colonial, mendigo, en corto tiempo. Y el presidente fue claro, están provocando una confrontación en Venezuela para después invadirla. Sí, doctor, y le cuento una cosa. Hablando de temas de injerencia, de imperialismo, usted sabe que la cuestión de los fondos buitres estuvo muy presente y está muy presente en la agenda política regional estas últimas semanas. Hoy es miércoles 2. El miércoles 9 de julio es el aniversario de la independencia en Argentina. Se conmemora en la ciudad de Tucumán, en el norte de la hermana república. Aparentemente, según la información que me llega, Evo Morales estaría allí junto a la presidenta Cristina, al igual que Nicolás Maduro y Rafael Correa. Vamos a esperar la reconfirmación de esto, pero sería un apoyo político en esta ofensiva que hay desde la justicia estadounidense en contra de la soberanía argentina por el tema de los fondos buitres. Ha habido una reacción regional importante y entonces es posible que estos mandatarios se acerquen para conmemorar junto a la comandante Cristina el Día de la Independencia en la ciudad Jardín, en la ciudad de Tucumán. Vamos a esperar, como le decía,
la reconfirmación de este tema, pero parece que finalmente es así como se va a dar. De paso, Evo Morales también hoy, y en unos 20 segundos, hizo referencia al tema de la monarquía, como ya comentábamos anteriormente. Hacemos el llamado también aquí, les dejo con los medios, que se terminen las monarquías de una vez. El saludo para España, para Arabia Saudita y para tantos otros países donde todavía reinan los monarcas. ¿Cómo es posible que en estos tiempos pueda haber monarquías? Ya hay que acabar con monarquías. Que monarquía es un insulto a la humanidad, un insulto a la vida, tener monarquías. Respetamos, saludamos seguramente su forma de vida. Oligarquías o jerarquías será la otra lucha que tenemos que implementar como trabajadores. Interesante Evo Morales pidiendo en un momento en el cual en España está en crisis terminal la monarquía y han hecho algunos tejemanejes para tratar de salvarla, donde muchos ciudadanos piden por una tercera república y porque haya un referéndum y que la ciudadanía pueda votar si quiere seguir viviendo en una monarquía o quiere pasar a vivir en una república. También los comparó con las jerarquías y con la oligarquía, la monarquía, comandante. Sí, así es, así es. Y bueno, nada, hay que hacer el llamado de una vez, como decíamos y lo reiterábamos, para que los sistemas del mundo sean democráticos y los representantes populares sean refrendados por la soberanía popular, por el voto de la gente y no por que uno nace uso de un monarca, ¿no? Y ya por una cuestión sanguínea pasa a mantener el trono y seguir gobernando cualquier país. Eso ya no puede pasar más, eso es de la Edad Media, doctor. Exactamente, y como son cosas de la Edad Media y en nuestro continente las cosas han cambiado mucho, por suerte, Evo hizo una interesante analogía sobre los Chicago Boys. Los Chicago Boys eran aquellos gurús económicos de los Estados Unidos de los años 70 que asesoraban a las dictaduras militares en términos de implementar ajustes salvajes, cerrar empresas del Estado, echar trabajadores. ¿Y qué dijo? Hizo una alegoría interesante. Vamos a escuchar al presidente Evo Morales. ¿Quiénes reemplazaron a los Chicago Boys? Pero ¿qué decía el compañero Álvaro? Me recuerdo siempre. Antes, ¿quiénes mandaban en Bolivia? Los Chicago Boys. Ahora mandan los Chicago Boys. Esa es la diferencia. ¿Cómo ha cambiado eso? Ahora ya no deciden los que han estudiado en Lovaina, ya no deciden los que estudian en las universidades de Harvard y se acabó. Aquí es estudios en esta clase de eventos, debate permanente, en otras reuniones, en otros congresos, en otros encuentros, pero debatir con sinceridad y proponer. ¿Usted, comandante, es un Chicago Boy? Yo soy un porteño boy, ¿no? Pero digo, en este concepto... También, en Argentina tenemos Chicago Boys. ¿Se acuerda de Ricardo López Murphy, por ejemplo? Un ministro famoso por sus planes de ajuste ultra neoliberales. Por suerte no tienen más cabida hasta ahora, ¿no? Vamos a esperar que el año que viene, querramos o no, sale la comandanta Cristina y vamos a tener que ver qué pasa en la República Argentina, cuánta incertidumbre de lo que puede suceder políticamente allí. Esperemos que los Chicago Boys, dentro del marco de cualquier próximo gobierno argentino, no tengan cabida, cosa que lamentablemente no podemos asegurar al día de hoy. Le invito, doctor, a hacer aquí nuestro segundo corte en la emisión de hoy y al regreso, ¿qué le parece si recordamos lo que sucedía un año atrás con el virtual secuestro del presidente Evo Morales? Perfecto. Vamos al corte y al regreso esos materiales, dale. Avia Yala Televisión, un continente de culturas. Porque esto es Ojo con los Medios, vamos a ver cómo la cadena iraní Hispan TV recordaba hace un año cómo era secuestrado el presidente Evo Morales. Es una crisis diplomática sin precedentes. Evo Morales volvía de una reunión de exportadores de gas de Rusia,
cuando en pleno vuelo a medianoche la tripulación descubre que no tiene permiso para sobrevolar Francia, ni Portugal, ni Italia. Decide pues aterrizar de emergencia en Austria. ¿El motivo? Creen que traslada oculto a Edward Snowden, un exespía de la CIA refugiado en Moscú por revelar los planes de espionaje global de Estados Unidos. Mira, cuando a mí me informaron que nos estarían implicando, recién he pedido a mi jefe de prensa, ¿cómo se llama ese hombre? Y me anotó. Yo ni siquiera sabía pronunciar su nombre. Recién me anotó. Sabía que hay un norteamericano que tenía problemas en su país. Durante su secuestro, pues es la palabra que ha utilizado el propio presidente para definirlo, ha recibido la visita de autoridades austriacas y de los embajadores del Grupo Alba, que han pasado gran parte de la noche con él. Debería ser también una pregunta y una inquietud de los países del mundo. ¿Dónde está realmente el respeto debido que deben nuestros países ante la diplomacia y ante las relaciones internacionales? Es un error histórico, ha asegurado el presidente boliviano, y responde a una actitud imperialista que influye a los países europeos y de la que deben deshacerse. Algunos países europeos que se liberen del imperio norteamericano. No estamos en tiempos de colonia, tampoco estamos en tiempos de imperio, estamos en tiempos de los pueblos. Y los pueblos luchan por su liberación. Se equivocan algunos países europeos de tratar de amedrentar y someternos todavía. El último impedimento antes de despegar lo ha puesto España, que cuando por fin Francia, Portugal e Italia habían dado su autorización, no ha enviado su permiso para que el avión repostara en las Islas Canarias hasta las 11 de la mañana. Así, tras 12 horas, Evo podía decir por fin adiós a Viena. Se trata de una historia tan rocambolesca como sin precedentes, el secuestro de un avión presidencial en suelo europeo. Todo fruto de un error de los servicios de inteligencia que parece ahora que se va a saldar sin consecuencias para los responsables. Raquel González, Hispan TV, Viena. Y de esta manera era recibido el presidente del Estado Plurinacional, Evo Morales Alma, en Bolivia luego de ese secuestro que sufrió en suelo europeo. La sentida ausencia de Evo Morales llegó a su fin. En la fría madrugada de la ciudad del Alto, movimientos sociales y las más altas autoridades del gobierno fueron a recibir al presidente. Mucho orgullo, profundo orgullo de ser boliviana, de tener un presidente como el presidente Evo, de sentir que estamos hablando a nombre de todos los pueblos indignados del mundo. Momentos difíciles como ese nos hacen dar cuenta de la importancia mundial del proceso que estamos viviendo los bolivianos y las bolivianas. El pueblo boliviano, el pueblo latinoamericano y el mundo entero se ha movilizado solidarizándose con nuestro presidente. Uno de los momentos de mayor euforia se vivió cuando apareció el avión presidencial, uno de los protagonistas de esta historia. Las primeras imágenes de Evo Morales en su retorno a Bolivia fueron acompañadas por unas palabras de fuerte condena al intervencionismo estadounidense. Es una abierta provocación al continente, no solamente al presidente. Usan a su agente, el imperativo norteamericano, para amedrentarnos y intimidarnos. Solo quiero decir, nunca nos van a intimidar, nunca nos van a asustar, porque somos un pueblo que tenemos dignidad y soberanía. Algunos países de Europa tienen que librarse del imperio norteamericano. No pueden entender que algunos países sean fieles servientes y obedientes del imperativo norteamericano. Este es el avión presidencial del Estado Plurinacional de Bolivia, transformado esta madrugada en símbolo de la dignidad nacional. Esta ha sido una jugada muy osada por parte de los poderes hegemónicos, que no ha hecho otra cosa que catapultar la figura de Evo Morales como ícono del antiimperialismo. Andrés Allarín, Hispan TV, La Paz. Presidente Morales, ícono del antiimperialismo, creo que durante este año eso se ha profundizado y más pueblos y países del mundo han coincidido en esta apreciación, comandante. Así es, doctor, y yo le comentaba al inicio de la emisión de hoy sobre que me había sorprendido la influencia, el magnetismo que ha adquirido Evo Morales para los representantes internacionales, de los sindicatos internacionales que llegaron allí a Cochabamba. Entonces lo que hicimos fue
preguntarle justamente a algunos de ellos qué significaba la figura y el significado del líder del Estado Plurinacional de Bolivia, Evo Morales. Este es el resultado. Bueno, para nosotros es un ejemplo para ver cómo se desarrolla a través de los movimientos sociales, de las bases, surge un movimiento popular social para llegar al gobierno. En ese caso es un referente y un orgullo también para nosotros, porque yo pertenezco a una raza originaria colla indígena, y ver un presidente latinoamericano que sea indígena es también un orgullo para nosotros. Bolivia cumple un papel importante en cuanto a llevar adelante un modelo socialista que tiene las características del modelo boliviano y hacer un ejemplo de lo que significa un primer gobierno de un presidente indígena o originario en América Latina, en nuestra América, digamos. Así que me parece importante el papel que cumple Bolivia en el mundo en cuanto a remontar esta pendiente cuesta abajo que venían dándose los países en relación con su liberación nacional y social, ¿no? Y su independencia, incluida la emancipación de los hermanos originarios. Sí, yo creo que Bolivia es un referente extraordinario para casualmente consolidar, fortalecer y profundizar conceptos, valores y principios que tienen que ver con la plurinacionalidad y la interculturalidad. La plurinacionalidad entendida como la unidad en la diversidad y la interculturalidad, que es la relación armónica de todas las culturas. El Estado plurinacional de Bolivia definitivamente es un referente histórico, cultural, político, social, económico. En América Latina definitivamente se están haciendo cambios profundos. Es un referente histórico e inédito, no solo para la América Latina y el Caribe, sino para todos los pueblos del mundo. A nosotros nos parece un rol muy interesante, muy importante, ¿no? Nosotros venimos del Uruguay dándole seguimiento, no de ahora, ¿no? De muchos años atrás, la situación de Bolivia, bueno, y en los últimos años realmente con la presidencia de Evo ha venido cambiando la situación. Hay que ver, bueno, cómo pasó a nacionalizar las cuestiones más importantes del país y tiene que ver con la subsistencia, me parece, de los bolivianos y también del mundo, ¿no? Porque es un aporte para fundamentalmente América Latina y el mundo en general, la situación hoy de Bolivia, ¿no? Con los avances que han tenido. Entonces, para nosotros Evo es también una referencia, como lo fue, bueno, Fidel Castro, el pueblo cubano, como lo fue Chávez y como lo está haciendo Correa y otros presidentes de Latinoamérica, ¿no? Se convirtieron en un ente aglutinador de hombres y mujeres que tienen necesidades mínimas de sobrevivir y además que traía un concepto internacional de la defensa de los recursos naturales y que sean utilizados por el pueblo. La primera impresión que tenemos de Bolivia, un país hermano, y de Evo, es una impresión positiva, sobre todo porque representa una clase, que es la clase de los desposeídos, la clase de los pobres, la clase de los que defienden los recursos naturales de sus países. Y por lo tanto, cuando esa impresión se expresa en una conducta, es el resultado también de una ideología, y esa es la que tiene Evo. Y por lo tanto yo pienso de que Bolivia en el contexto latinoamericano y en el contexto mundial hoy tiene un papel preponderante, sobre todo porque ha demostrado de que aún con la ferocidad del capitalismo, del neoliberalismo y del imperialismo, cuando se participa con las masas, cuando actúan los movimientos sociales, los sindicatos, se puede transformar un proyecto social, y eso es lo que está pasando en Bolivia hoy. Mira, para nosotros, tanto Evo Morales como el compañero Chávez, han sido esa lucecita de esperanza, de que una vez está bastante pesimista en cuanto a que cuándo llegará un gobierno socialista, un gobierno progresista a alguno de nuestros países. Entonces la figura del compañero Evo Morales tiene una característica principal y muy importante. Una, él también fue dirigente sindical, fue dirigente indígena, dirigente de los cocaleros.
Por lo tanto, él estuvo en la lucha por recuperar la dignidad, por recuperar la libertad que merecía tener Bolivia. Entonces, para nosotros representa una persona importante que viene desde abajo, viene desde la lucha, desde la base, viene del pueblo. Bolivia y Evo Morales en el mundo, y especialmente para América, es un ejemplo de dignidad, de esfuerzo por su pueblo, un hombre decidido a cambiar la Bolivia oscura, la Bolivia pobre. Hoy sentimos que estamos en una Bolivia que irradia energía, que irradia seguridad, y veo un pueblo con mucha esperanza. Bueno, interesantes esas miradas de compañeros de todo el continente respecto al rol que cumple Evo Morales como líder continental. Buenos discursos, doctor, y aprovechamos la posibilidad de tener representantes muy politizados con, como decíamos, buenos niveles de discurso para hacerles algunas preguntas. Vamos a cerrar la emisión de Ojo con los Medios de hoy con un material, creo, interesante también, y lo resalto. Aprovechamos la presencia de estos dirigentes latinoamericanos y les pedimos que nos den un mensaje para el pueblo boliviano, y no de manera ingenua, por supuesto, porque sabemos que muy pronto hay elecciones aquí en Bolivia, y tampoco en el ánimo de obtener declaraciones injerencistas por parte de ciudadanos que no son bolivianos, sino en el ánimo de que consideramos que estamos en el marco de la integración latinoamericana, y ellos, como representantes de pueblos latinoamericanos, también tienen el derecho de darnos un mensaje aquí al pueblo boliviano. Yo le mando un abrazo a usted, doctor, y me despido desde aquí de Cochabamba, esperando que nos reencontremos. Comandante, ahí hay un acople, nos estamos despidiendo. Y nos comunicamos mañana a ver si lo tenemos por aquí o va a seguir deambulando por la yacta. Así que vamos con este mensajito de los compañeros latinoamericanos respecto a Bolivia, al futuro y a nuestro pueblo. Esto fue Ojo con los Medios. Adiós. Al pueblo boliviano, hermano, les digo fuerza, gracias por el ejemplo que están dando a la región. Fue una lucha que han tenido con muchas pérdidas de vidas humanas, de hermanos, de familias desintegradas, y que eso también, bueno, sirva de ejemplo para los demás pueblos. Que sigan luchando, que tomen a sus antepasados como paradigma para las luchas. Es decir, en realidad Bolivia tiene una larga historia de insurrecciones, de lucha anticolonial, porque de hecho desde la época de Tupac Katari, de Tupac Amaru, los levantamientos indígenas hasta ahora, ha habido muchas luchas en este pueblo, un pueblo muy combativo, no solamente los campesinos, sino los obreros también. Los ojos del mundo están puestos en Bolivia. Nosotros le solicitamos a todos y cada uno de los hombres y mujeres de buena voluntad de este maravilloso, encantador pueblo boliviano, que siga siendo un referente y que siga haciendo historia. Yo creo que definitivamente se debe consolidar, fortalecer ese liderazgo extraordinario. Hay que defender lo que se ha logrado, pero muy en particular defender todo lo que se puede lograr a través de un liderazgo sólido, un liderazgo antropocéntrico, humanista y ecológico como el de Evo Morales. De que uno ve a la gente contenta, bueno, la gente yo pienso que no se va a equivocar y que va a terminar votando realmente por la continuidad de un proceso de estos últimos años, ¿verdad? Entonces ese es el mensaje, y bueno, y estamos muy contentos con estar acá estos días en Bolivia, pero ya también habíamos estado vinculados como trabajador de la construcción, como presidente de Zunca, de trabajador de la construcción de Uruguay, vinculado con la organización de los trabajadores de la construcción de Bolivia, y bueno, también les prometimos ahí trasladar experiencia y vamos a seguir vinculados con estos trabajadores. Pues que son un pueblo que ha mantenido su cultura, se dice plurinacional. Y eso ha permitido que en toda esta pluralidad, en todo este prisma de personas, hasta con vestimentas inclusive diferentes, han podido mantener una unidad,
que esa unidad la mantengan, que sigan siendo ejemplo para que en los pueblos como el mío, que se nos ha desclasado, se nos ha quitado nuestra identidad propia, podamos utilizarlos como ejemplo para que en lugar de que tomemos en cuenta diferencias de aspecto o de vestimenta, nos demos cuenta que vivimos en el mismo territorio, que somos mexicanos y que ya nos han despojado no solamente del 50% de nuestro territorio, los Estados Unidos, sino ahora vienen por nuestros recursos económicos. Bueno, mi mensaje es de solidaridad en nombre no solamente de los trabajadores y las trabajadoras de Cuba, sino del pueblo de Cuba, que estaremos junto a ustedes como lo hacemos todos los días aquí en Bolivia a través de las misiones médicas y educativas, donde tenemos más de 700 trabajadores cubanos y cubanas que comparten todos los días la solidaridad aquí en este hermano pueblo y que confíen en lo que están haciendo, que lo están haciendo no solamente por Bolivia, sino también por América y por el mundo. El 11 de marzo del año 2014, cuando en Chile la Concertación, estos partidos de centro-izquierda, estaban asumiendo el mando en un gran circo que armaron en La Moneda, nosotros estábamos en el Cabo Policán rindiéndole un homenaje al compañero Evo Morales y gritándole que queremos mar para Bolivia con soberanía. Nosotros le arrebatamos el mar a Bolivia y les quiero decir de que efectivamente el gobierno de Chile no tiene nada que ver con el pueblo de Chile. El gobierno chileno es un gobierno pro-imperialista, un gobierno pro-yanqui. Por eso le va a pedir consejo a Obama, le va a pedir orientación. Y en cambio nosotros, las organizaciones sociales, estamos por que este litigio sea favorable a Bolivia y vamos a hacer todo lo posible por seguir concientizando a nuestra gente, seguir explicándole a nuestros compañeros, a los más jóvenes especialmente, que no fue una guerra la de 1879, sino que fue una invasión. Un gran saludo, adelante, y tienen un gran presidente Evo Morales y tienen que reelegirlo. Para el pueblo boliviano, mi mensaje es que sigan defendiendo la revolución, que sigan avanzando en su proceso de cambio, que sigan fortaleciendo esta unidad que he observado del campesino, el indígena, el trabajador. Es una unidad real, verdadera, que los va a llevar al éxito y al desarrollo de Bolivia.